Muy bien, jóvenes, vamos a seguir resolviendo los ejercicios. En este caso, el ejercicio número 5 plantea nuestro material de apoyo y dice así: en las siguientes progresiones aritméticas, entre 1 y 21, interpolar cuatro términos centrales, hallar la suma y completar la progresión aritmética. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a agarrar y vamos a anotar o bosquejar la progresión. Tenemos el primer término. Y como tenemos que interpolar cuatro términos, colocamos cuatro espacios. 1, 2, 3 y 4. Y anotamos el último término, que en este caso es 21. Colocamos los términos que vamos a interpolar. Término 2, 3, 4 y 5. Y a partir de ahí nosotros anotamos nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? El valor de A, primer término, que vale 1. El valor de D, que no conozco, que es lo que voy a encontrar. N, que es el número de términos, que los cuatro que tenemos que interpolar más los dos extremos serían 6. U, que es el último término, que vale 21. Y vamos también a encontrar la suma de los términos. Calculemos D. Para calcular D, según la fórmula que les pasé en la plataforma, tenemos que D es igual a U menos A sobre N menos 1. Reemplazando los datos que yo tengo, yo voy a decir 21 menos 1 arriba sobre 6 menos 1. D va a ser igual a 20 sobre 5, 21 menos 1 es 20, 6 menos 1 es 5, de manera que D va a ser 4. A partir de aquí yo encuentro el término 2, 3, 4 y 5. Decimos, calculando los términos centrales, el término 2 va a ser el término 1 más la D. Y como el término 1 es 1 y la D es 4, entonces va a ser 1 más 4, que en este caso es 5. Para encontrar el término 3, yo voy a decir esto es término 2 más D. Y como el término 2 es 5, yo digo 5 más 4, que vale D. 5 más 4 es 9. De esa misma manera encuentro el término 4, que el término 4 es el término 3 más D. En este caso 9 más 4 y va a ser 13. Y por último el término 5. El término 5 es el término 4 más la letra D. En este caso es 13 más 4 y va a ser 17. Una vez encontrados los términos que yo tenía que interpolar, hallo la suma, digo calculando S. S va a ser igual a N paréntesis A más U sobre 2. Realizando el reemplazo correspondiente, decimos esto es 6 por 1 más 21 sobre 2. 1 más 21 es 22. 22 por 6 es 132. 132 dividido entre 2 me va a dar 66. Y para terminar, yo anoto la progresión aritmética, que es lo que me pide también el enunciado. La progresión aritmética va a ser 1, 5, 9, 13, 17 y 21. Vamos con el inciso B. En el inciso B, yo tengo la progresión aritmética entre 742 y 700, interpolar 5 términos centrales, hallar la suma y completar la progresión aritmética. La progresión, así como en el caso anterior, la vamos a colocar, bosquejar, primer término, último término, y entre medio dejamos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, para los términos que yo voy a interpolar. A partir de ahí anoto los datos. ¿Cuáles son mis datos? A, que vale 742, D, que no conozco, N, que es 7, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. U, que vale 700, y la suma que también tengo que encontrar. Calculando la letra D, yo digo D es igual a U menos A sobre N menos 1. Reemplazado tengo 700 menos 742 sobre 7 menos 1. 700 menos 742 es menos 42, 7 menos 1 es 6, menos 42 entre 6 me va a dar menos 7. Con ese valor de D, yo puedo interpolar los términos, empezando del segundo término. Y digo, calculando los términos centrales, término 2 va a ser el término 1 más la D, que en este caso es 742 menos 7. ¿Por qué menos? Porque es negativo, ¿no? 742 menos 7 es 735.
Término 3 es término 2 más D, es decir, 735 menos 7, que es 728. Término 4 es término 3 más D, que es 728 menos 7, que viene a ser 721. Término 5 es término 4 más D, que es 721 menos 7, que viene a ser 714. Y para terminar, el término 6 es 714 menos 7, que viene a ser 707. Seguidamente calculo la suma. Yo digo, suma es igual a n paréntesis a más u sobre 2. Reemplazando, yo digo 7 por 742 más 700 sobre 2. La suma va a ser 7 por 1442, que es la suma de estos dos elementos, dividido entre 2. Multiplicando por el 7, tengo que eso va a ser 10.094 dividido entre 2. De manera que la suma de esos términos va a ser 5.047. Ahora yo anoto la progresión. Y la progresión consta de los siguientes elementos, ¿no? 742, 735, 728, 721, 714, 707 y 700. Pues bien, vamos con el tercer ejemplo. El inciso C me dice, en la progresión aritmética entre menos 11 y 13, interpolar 5 términos centrales, hallar la suma y completar la progresión aritmética. En este caso, la progresión aritmética la bosquejamos así, desde menos 11 hasta 13, dejando 5 espacios entre medio. Y así como en el caso anterior, vamos a encontrar los datos. El primer término va a ser menos 11. La razón no la conozco. El número de términos es 7, según lo que estamos viendo. El último término es 13. Y la suma tampoco la conozco. Calculemos D. D va a ser U menos A sobre N menos 1. Va a ser 13 menos 11 sobre 7 menos 1. Aquí podemos aplicarle el signo. Menos por menos va a ser más. 13 más 11 es 24. Y 24 dividido entre 6 me va a dar 4. Entonces, con ese valor de la razón 4, yo puedo encontrar los términos centrales que debo interpolar. Entonces digo, término 2 es término 1 más D, menos 11 más 4, que viene a ser menos 7. Término 3 va a ser menos 7 más 4, que viene a ser menos 3. Término 4, que es menos 3 más 4, que viene a ser 1. Término 5, que es 1 más 4, que va a ser 5. Y por último, el término 6, que va a ser 5 más 4, que es 9. Ahora, para calcular la suma, de la misma manera, yo digo, suma es n por a más u sobre 2. Suma es 7 menos 11 más 13 sobre 2. Aquí tenemos una diferencia. Pues vamos a hacer la diferencia. Menos 11 más 13 es 2. 2 por 7 es 14. 14 dividido entre 2 es 7. Ahora anotamos la progresión. Esto es menos 11, menos 7, menos 3. 1, 5, 9, 13. Y estos son los elementos de mi progresión aritmética. En el siguiente caso, ejercicio número 6, dice que encontrar en la progresión aritmética el número de términos, el sexto término y la suma. Este tipo de ejemplo ya lo habíamos visto en la clase anterior, entonces solamente recordar un poquito, ¿no? ¿Cómo se calcula el número de términos? Primero, ¿cómo encontramos la razón? Cuando tenemos dos términos consecutivos, calculamos D tomando cualquier valor, en este caso yo agarré 151 sobre 3, y le restamos el término de su izquierda, que en este caso es 152 sobre 3. Tenemos que D es 151 menos 152 sobre 3, y reduciendo esto va a ser menos un tercio. Con este dato yo encuentro o trato de encontrar el número de términos. Digo datos. ¿Cuáles son mis datos? A, que es 51, D, que es menos un tercio, N, que es lo que estoy buscando, el número de términos, y el último término, que es 49. Y también tengo que encontrar el sexto término y la suma de los 7 términos. Calculemos N. Calculando N vamos a decir N U menos A sobre D más 1. N va a ser 49 menos 51.
sobre 1/3. N va a ser menos 2 sobre menos 1/3. N va a ser 6 más 1, que en este caso va a ser 7. No olvidemos que el valor de n siempre va a ser un número entero, nunca va a ser ni fraccionario ni decimal. ¿Por qué sale 6? Puede decir positivo, porque menos entre menos me va a dar más. ¿Por qué sale 6 y no sale fracción? Porque el 2, que es entero, se coloca un denominador 1 y se multiplica extremos con extremos y medios con medios. De manera que 3 por 2 va a ser 6, 1 por 1 va a ser 1, y como el 1 de denominador se sobreentiende, ahí nomás lo dejamos. Ahora, para calcular el término 6, yo voy a decir, el término 6, según la fórmula, es A más N menos 1 por D. Algunos de ustedes mencionó que el término 6, en este caso, N va a ser 6. Pues bien, vamos a decir el término 6 es 51 más 6 menos 1 por menos 1/3. Reemplazando o reduciendo 6 menos 1, que en este caso es 5, multiplicando 5 por menos 1/3, me va a salir menos 5/3. Y para encontrar el término 6, yo tengo que decir 51 menos 5/3. Esta resta me sale 148 sobre 3. ¿Por qué? Porque en una resta de un entero menos una fracción, yo tengo que colocar el denominador de la fracción y decir el denominador por el entero, 3 por 51, esto es 153, y le voy a restar el 5, que en este caso 153 menos 5 va a ser 148. Y ahí está el sexto término. Ahora calculemos la suma. Decimos suma es igual a n paréntesis a más u sobre 2. Reemplazando, yo tengo S es igual a 7 por 51 más 49 sobre 2. 51 más 49 es 100. 100 por 7 es 700. 700 entre 2 es 350. Y esa es la suma. Vamos con el siguiente ejemplo. En el ejercicio 6, el inciso B me dice, en la progresión aritmética entre 2/5 y 2, interpolar 3 términos centrales, hallar la suma y completar la progresión aritmética, así como los 3 primeros. Entonces hacemos el mismo procedimiento, colocamos la progresión aritmética, dejando 3 espacios entre medios para interpolar los 3 términos que me pide. Anotamos los datos, que en este caso es 2/5, el primer término, D, que no conozco, N, que es 5, U, que es 2, y la S, que también no conozco. Calculemos la letra D. D va a ser igual a U menos A sobre N menos 1. En este caso tenemos 2 menos 2/5 sobre 5 menos 1. Vamos a obtener 8/5 de la resta de 2 menos 2/5 sobre N menos 1, que vale 5 menos 1, que es 4. Realizando la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios, simplificando simultáneamente, vamos a obtener que esto es igual a 2/5. Ese va a ser mi letra D. Entonces con esa letra D yo calculo los 3 términos centrales. Digo, primer término más D, 2/5 más 2/5, esto va a ser 4/5. El tercer término va a ser el término 2 más D, que es 4/5 más 2/5, que en este caso es 6/5. El cuarto término es el tercer término más D, que es 6/5 más 2/5, que viene a ser 8/5. En el penúltimo paso calculo la suma. Yo digo suma es n por a más u sobre 2. N, que es 5, por a, que es 2/5, más u, que es 2, sobre 2. 2/5 más 2 me va a dar 12/5. Yo 5 y 5 puedo simplificar, de manera que voy a tener 12 entre 2. De manera que la suma me va a dar 6 simplemente. Y anoto yo con todos estos datos que tengo la progresión aritmética, que va a ser 2/5, 4/5, 6/5, 8/5 y 2. Vamos con el último ejemplo. El inciso C me dice, tenemos los 4 elementos de la progresión aritmética, calcular el octavo término y la suma me dice. Para calcular el octavo término yo tengo que calcular D.
Digo D es igual a 11 tercios menos 13 tercios. Realizando la resta, esto va a ser 11 menos 13 sobre 3. De manera que D va a ser menos 2 tercios. Negativo. Entonces, yo anoto mis datos. La letra A, que es el primer término, vale 5. La D vale menos 2 tercios. La N, que vale 8 porque me pide el octavo término. U, no conozco el octavo término. Y la S, que tampoco conozco. Entonces yo voy a decir, calculando U en una primera instancia, U es A más N menos 1 por D. Reemplazando, U es 5 más 8 menos 1 por menos 2 tercios. 8 menos 1 es 7. Menos por más es menos. 7 por 2 es 14 sobre 3. Y para encontrar U yo tengo que hacer la resta de 5 menos 14 tercios. Y esto va a ser simplemente 1 tercio. Ahora calculemos la suma. Calculando S decimos S es N por A más U sobre 2. Reemplazando yo tengo 8 por 5 más 1 tercio sobre 2. 5 más 1 tercio es 16 tercios. 3 por 5, 15, más 1, 16 sobre 3 por 8. Y abajo tenemos el 2. Multiplicando 8 por 16 es 128 sobre 3 y esto sobre 2 simultáneamente. Esto va a ser 64 sobre 3, que es la suma de los 8 términos de esta progresión. Pues bien, jóvenes, en el siguiente video vamos a seguir resolviendo los ejercicios que nos faltan. Espero que lo vayan copiando en su material de apoyo, en su texto si ustedes tienen, y vayan haciendo los ejercicios prácticos. Nos vemos en la siguiente clase.